Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a arrancar esta sesión de tarde, la tercera dentro de esta primera jornada de paneles relacionados con el periodismo y vinculados a distintas zonas geográficas, a distintos conflictos. Esta mañana hemos tenido una mesa redonda muy interesante con el presidente de Reporteros Sin Fronteras, con Alfonso Bauluz, junto con los compañeros de Colombia y de El Salvador, que están acompañándonos esta tarde, con Efren Lemus y con Laura Ardila. Luego, se ha hablado mucho de periodismo, de problemas que tiene la profesión, pero también, evidentemente, por razones obvias, se ha puesto el foco en Latinoamérica y tal. Y luego ya la siguiente mesa pues la hemos centrado evidentemente en Oriente Medio, porque quien teníamos con nosotros era Olga Rodríguez, que es una de las periodistas españolas que mejor conoce esa región y que más la lleva trabajando desde la invasión de Irak en 2003. Y ahora saltamos a otro escenario esta tarde y lo hacemos de la mano de Pablo Miranzo, fotoperiodista, que bueno, surgió la posibilidad de llegar hasta este punto y además hacerlo en compañía de Andrea Aldana. Os cuento un poco el contexto porque yo creo que es importante. Andrea Aldana es colombiana, es periodista, es también una gran periodista como Laura y como Efren, y ellos son beneficiarios. Os lo digo porque hay gente que esta mañana no habéis estado y yo creo que es importante que lo sepáis. Ellos son beneficiarios de un programa que tenemos de acogida a periodistas en situación de riesgo, que pusimos en marcha hace un año con Reporteros Sin Fronteras. Las primeras beneficiarias fueron Andrea, colombiana, y una periodista cubana que está afincada en Tijuana, en México, que se llama Lorraine Morales. Y los segundos beneficiarios en la edición de este año han sido Laura Ardila, que es colombiana, y Efren Lemus, que es salvadoreño. Por eso ese vínculo con Andrea, a la que además le quiero agradecer especialmente el esfuerzo que ha hecho para venir hoy, porque esta mañana estaba presentando en una rueda de prensa multitudinaria en Madrid el libro de Cristina Fallarás, No en mi nombre, y ha cogido un tren para estar con nosotros por la amistad que tiene con nosotros y con la universidad y con Pablo y presentar y hablar, conversar ella con Pablo. Yo me voy a callar enseguida y van a ser ellos los que conversen. Entonces la idea de esta exposición fue porque Pablo, fue alumno mío, como muchos cada vez más que hay por ahí, pues estaba haciendo un gran trabajo en el frente de Ucrania. Y entonces pensamos que era interesante incluirlo en estas jornadas, publicar un libro que próximamente saldrá, montar esta exposición y mostrar ese trabajo que él estaba haciendo, que tiene un gran valor periodístico. Entonces eso nos permite pues que esta tarde, a través de su mirada, a través de su trabajo, pues podamos hablar de ese conflicto que parece hoy olvidado, porque evidentemente estamos mirando más a Palestina, o estos días, por razones obvias, estamos mirando más a Valencia. Así que por mi parte nada más. Andrea, te doy la palabra y ya vosotros a lo vuestro. Bueno, buenas noches. Por mi parte decirles, bueno, yo estoy muy emocionada. A mí cuando me dijeron que había que presentar el trabajo de Pablo, yo obviamente dije que sí, significara el esfuerzo que significara, porque yo estuve 6 meses el año pasado aquí en Elche y precisamente en los últimos meses estreché amistad con Pablo, que lo conocimos precisamente en una actividad, nos conocimos en una actividad parecida a esta, en la que veníamos a hablar del programa. Pablo estaba de asistente y pues yo soy reportera de conflicto, era reportera de conflicto armado en Colombia, y Pablo tenía un gran interés como en la cobertura también de los conflictos armados y había estado en Colombia. Entonces, al terminar el evento, nos reunimos y empezamos a hablar del interés que nos generaba pues, la cobertura de estos conflictos armados y las situaciones donde se vulneran masivamente derechos humanos. Y pues nos hicimos amigos, ¿no? Y a raíz de esto, pues teníamos una conversación seguida por el WhatsApp, pues como hacen los amigos normalmente, y Pablo me empezó a comentar su interés en ir a cubrir. Yo ya estaba de regreso en Madrid, pero me empezó a comentar que quería ir a cubrir y a documentar la guerra Rusia-Ucrania, ¿no?
Y pues claro, uno lo primero que le dice es como, cuídate, hombre, que vas a... O sea, es una guerra, ¿no? Están bombardeando. Pues uno siempre trata, hay que ir y hay que documentar, pero tampoco quiere que los amigos se expongan a tremendo peligro, ¿no? Y empezamos a hablar y ahí empezaron los primeros problemas, de que es una de las cosas que le quiero preguntar a Pablo hoy y para que ustedes se enteren, y es que al principio era difícil para Pablo conseguir la financiación de la cobertura de este trabajo, porque está bien de estar regalando todo el tiempo. Esto es un trabajo y es un trabajo en el que además se arriesga la vida. Y Pablo tenía muchas ganas de ir, pero era como, uno no puede ir a esto con el dinero del bolsillo de uno, porque es que no es justo, es un trabajo. Y ahí parte como esa primera conversación, en la que ya le voy a dar la palabra a Pablo para que presente su trabajo, pero parte como de ese chat, como ya conseguiste, ¿qué te falta? No, una agencia me dijo que sí, luego se me quitó otra que sí, y así era todo el tiempo, porque eso es lo que le pasa a los freelance, ¿no? Porque Pablo es un valioso fotoreportero freelance, no pertenece colabora con la agenda F acá, pero no, pues su trabajo, su principal trabajo o el que lo apasiona ha sido freelance. Y esto lo llevó a documentar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y aquí es donde quiero darle la palabra para que él presente su exposición, él mismo le ponga palabras, y partiendo de ahí, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de ir a documentar Rusia y Ucrania? Y pasar a hablar del conflicto inicial, que es ser freelance y querer hacer esto. Bueno, lo primero, muchas gracias a la Universidad Miguel Hernández por dejarme exponer aquí las fotos. Como yo no hablo tan bien como Andrea y como José Luis, pero como está diciendo Andrea, pues como periodista freelance rascas un poco de aquí y un poco de allá, y al final con eso te pagas la cobertura, no vas respaldado por un medio que te dice entras tal día, sales tal día, entonces es más flexible, pero bueno, también te permite esa flexibilidad. Yo por eso me he podido ir a cubrir a la Dana desde el primer día, porque no tenía que pedirle permiso a ningún jefe para que me enviara. Y bueno, con la cobertura esta de Ucrania también ha podido realizarse gracias a una agencia de Turquía que se llama Anadolu, que también les tengo que mencionar, porque todas esas fotos, la mayoría no hubieran sido posibles sin ellos. Porque yo sí que he cubierto muchos temas de mi bolsillo, que a veces no lo he recuperado, pero claro, en una guerra pues ya estamos hablando de que, aunque sea Ucrania, que te plantas allí con un vuelo de 100 euros y te metes ahí, pues luego sí que lo más aconsejable es que vayas con alguien de allí, que le pagues para que te traduzca y se mueva por los sitios, tal, que esta figura se llama fixer en nuestra profesión. Entonces, claro, si tú no tienes un presupuesto alto de 400, 500 euros al día, pues casi ni siquiera vas a poder pagarle a esta persona. Entonces vas a estar ahí escatimando en un sitio que escatimar te puede suponer pues peligro. Y bueno, yo puedo hablar muchas cosas, o sea, he ido varias veces a Ucrania, he estado 4 veces, y para mí son muchas el input que me he llevado de ahí. He estado en los países alrededor de Ucrania cuando empezó la guerra, viendo cómo estaba la situación en los campamentos de refugiados. Ahí hay fotos de centros convertidos en campamento para refugiados, para gitanos, por ejemplo, que estaban un poco peor. Luego he estado en ciudades de la retaguardia, he estado viendo la ciudad de Kiev durante la guerra, cómo sigue la normalidad, por ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, en la última cobertura que hice, en Kiev bombardearon el hospital de niños, ¿os acordáis? Que eso sí que salió aquí en las noticias. O sea que en cualquier momento en una ciudad de Ucrania puede caer una bomba. Sin embargo, el frente y donde hay más explosiones y más actividad está marcado y está enfriado y no avanza. Entonces, por eso no se habla mucho en los medios. Yo creo que se hablará cuando escale la guerra, cuando pase algo, se tire una bomba nuclear táctica o se meta a otro país o entran soldados de Corea del Norte o algo así, o cuando termine. Pero la noticia no es ahora la guerra de Ucrania. Y mucha gente, de hecho, cuando ven que he hecho fotos por allí, me dicen, ¿pero cómo está la cosa? Tal, sigue habiendo guerra. Digo, hostia, pues si en noviembre de media han muerto 1.500 soldados rusos solo al día, cada día, ¿eh? Entonces, claro, el frente está quieto, pero el intercambio de proyectiles es continuo. Y eso impacta también, ¿no? Porque, bueno, es el silencio mediático, pero bueno, así funcionan los medios. O sea, tampoco nosotros también vamos siguiendo como freelance también lo que es fácil de vender. Sin embargo, por ejemplo, en Ucrania
puedes trabajar como periodista aunque haya este silencio mediático, porque bueno, no lo hay del todo. O sea, todos los días se publican noticias que necesitan fotos de Ucrania. Lo que os quería decir es que podéis preguntar lo que queráis para enfocar la charla donde más os interese. Yo no soy un experto en geopolítica, no tengo ni puta idea de cómo va a acabar la guerra, ni cuándo, o sea, pero si os interesa más una cosa u otra de allí, pues el tema de los drones, por ejemplo, es una locura también. Eso. Yo no tengo experiencia en ver otras guerras, pero claro, a mí lo que me cuentan allí es que eso ha cambiado el juego completamente. O sea, ha cambiado. O sea, yo, por ejemplo, ahí hay unas fotos que están así en rojo, y eso es acompañando a unos soldados a cargar un dron para llevar agua a los soldados del frente, ¿sabes? Porque los que están en primera línea es un suicidio casi ir caminando hacia ellos, entonces no vale la pena. Entonces cargan drones y les envían el agua, así, o sea, hay mucha zona peligrosa, ¿sabes? O sea, hay muchos kilómetros. Yo quería preguntarte cómo es, o sea, el cubrimiento de una guerra tan fuerte. Cuando Pablo estaba en Ucrania, nosotros hablamos varias veces por teléfono, y en ese momento en Colombia había un escándalo porque al parecer estaban matando Colombia es un país que tiene una industria mercenaria muy grande, ¿sí? Y en Colombia se está armando un escándalo porque al parecer los mercenarios estaban yendo a ir a combatir a la guerra de Ucrania, pero la información que llegaba era muy difusa porque luego no se podía acceder a ellos, ¿no? Y se decían o que los estaban matando o que los estaban engañando con las condiciones que se les ofrecían. Total que era como muy difuso todo, y uno solo tenía las versiones de algunos mercenarios que lograban comunicarse desde allá. Entonces yo llamé a Pablo a decirle que tenía interés de ir a Ucrania, o nos comunicamos que tenía interés de ir a Ucrania. Él estaba allá para cubrir ese tema. Entonces yo le dije que si él podía como ir localizándome unas fuentes o algo, y lo primero que Pablo me dijo fue, de cierta forma, aquí limitan el acceso a la información, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Porque él me decía, nos dejan ir hasta un punto, pero hay cosas sobre las que definitivamente no permiten hablar, y el tema de Colombia es precisamente uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Eso lo pongo como ejemplo, porque como el tema de Colombia pueden ser 1000 temas. ¿Cómo es esa limitación de acceso cuando se cubre una guerra de este tipo y tan importante geopolíticamente? Pues, por ejemplo, la cifra de muertos tampoco lo saben allí los ucranianos, y esto es una cosa que reclama mucha gente, porque entonces no pueden valorar si quieren seguir hacia adelante, si no. O sea, es importante saber cuántos están muriendo. Luego, por ejemplo, a mí también me ha pasado de ir a o sea, que hayan bombardeado un edificio y que haya una caja de combustible, de munición, entonces prefieren que no saques eso, porque, bueno, es mejor la noticia de rusos bombardean civiles que un cargamento de munición que estaba entre edificios de civiles. Pero tampoco, o sea, es que es complicado, es que yo tampoco quiero decir que sean malos los ucranianos por poner ahí eso, ni mucho menos. Pero también he visto cómo bombardean edificios de civiles porque estaban yendo a por un punto de estabilización, que es como puntos médicos, pero el punto de estabilización estaba al lado de civiles. Pero es que al final, o sea, en la guerra utilizan los edificios, las fábricas como puntos de estar ahí. Y esas cosas te las limitan. Pero es cierto, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en esta última cobertura, que sí que he ido con un fixer y muy trabajando con el ejército directamente con ellos. Entonces, cada brigada en Ucrania tiene oficiales de prensa. Entonces, como periodista, todos estos oficiales de prensa les pides acceso, y ellos unas están más o menos organizadas. Te dicen, mira, te puedo llevar a este punto, a este punto, a este punto. Y cuidan un poco de ti, de tu entrada y tu salida, y te ponen ellos las condiciones. Igual aquí tienes que estar 24 horas porque entras y sales de noche, o aquí vamos y nos vamos corriendo. Y luego les pasan las fotos, que es un poco lo que me decía Andrea. O sea, yo todas esas fotos las han visto ellos y me han dado el permiso para publicarlas. Pero no he sentido yo tampoco que sea una cuestión ahí, a mí como fotógrafo, de censura. Es para no revelar posiciones, horizontes. Están muy rayados con ese tema. Pero claro, si te pones a preguntar muertos y cuántos han caído y tal, esa información no la suelen dar.
Bueno, aclaro que yo no estaba diciendo que el tema con Ucrania es que estuvieran haciendo mal las cosas. O sea, en este momento es Ucrania porque es donde los reporteros están yendo a cubrir, pero va uno a Rusia y la cantidad de información que deben esconder también debe ser impresionante. No, o sea, en Rusia directamente no te dejan en ese lado. Y muy pocos periodistas de aquí españoles van a cubrirlo desde el lado ruso. O sea, y de la agencia esta que yo trabajo, Anadolu, allí hay lo menos 5 o 6 españoles trabajando con la agencia turca. De hecho, cuando Pablo fue a cubrir esto, yo le decía, pero ¿por qué no te aventuras también a intentar entrar al lado ruso, ¿no? Como para hacer el lado y lado. Y debido a lo que estaba pasando con el periodista español Pablo González, que lo acusaron de ser espía ruso, pues se generó un miedo también en muchos periodistas de que los acusaran de espionaje, ¿no? Entonces, básicamente, si cubres un lado de la guerra, era lo que yo le entendía a Pablo en las conversaciones que teníamos, no podías ir a cubrir el otro lado porque podías caer en el riesgo. Son esos riesgos en el periodismo, ¿no? Espérate que José Luis me está pidiendo la palabra. Bueno, Pablo González resultó ser un espía ruso. Bueno. Que te quería, Pablo, tú dices que es lógico, ¿no? O sea, me cuesta hablar y tal. Tú hablas con las fotos, ¿no? Y las fotos, tú tienes una mirada hacia las fotos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo buscan muchas veces retratos la gente. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco qué es lo que quieres transmitirnos, qué es lo que hablas cuando nos enseñas esas fotos, o sobre todo cuando nos enseñas esos retratos de esa gente. Algunos, vale, son militares, pero luego te gusta mucho retratar a gente que son víctimas. Pues un poco transmitir la emoción que yo me llevo al estar allí. O sea, hacer un poco como de cable, ¿no? De conexión con una realidad y con otra a través de la foto. O sea, vas ahí, te dejas un poco impresionar por la realidad y ver qué te transmite e intentar reflejarlo con fotos. Sin intentar decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, yo lo entiendo así. Pero sobre todo, o sea, yo voy por curiosidad propia, de ver cómo es una cosa así en primera persona. Y el fotoperiodismo me permite meterme ahí sin estorbar mucho. O sea, pero yo tampoco sé, yo me lo pregunto en plan, pues, ¿por qué voy a esos sitios y tal? Pero tampoco tengo una respuesta. O sea, sí que yo empecé a hacer fotos esto como de denuncia social, en manifestaciones, por querer cambiar con la fotografía, con el periodismo, pero también reconozco que, o sea, no me quiero poner una capa aquí de superhéroe ni que me importe a mí los derechos humanos más que a nadie, pero al final hay una parte egoísta de satisfacción personal de ver cómo afectan estas cosas tan grandes al final a las personas, cómo se traduce, qué es de verdad una guerra, una catástrofe natural, qué implicación lleva, cuántos años sigue afectando, ¿no? a la gente. Pero ¿por qué dices que es una parte egoísta? No, porque sí, yo reconozco, a mí me gusta esto y lo hago porque me gusta, en plan, no lo hago por otra cosa, entonces reconozco si no tuviera eso, si me estuvieran puteando a saco por hacer este trabajo, no lo iba a hacer. Ya. O sea, no me gusta tanto el periodismo como para que me fustiguen ahí No, yo creo que es como un deseo de ser testigo de la historia, ¿no? Claro. Y eso no es egoísta, es que si no tuviéramos testigos de la historia, pues no tendríamos quien no la contara. Y otra cosa que quería preguntarte es, tú acabas de cubrir de llegar de cubrir la Dana en Valencia. Ayer hablamos por teléfono y estabas en Valencia, cubriendo la Dana. Perdón que te quité la palabra, José Luis. ¿Cuál es la diferencia en cubrir un drama como la guerra en Ucrania y el drama de la Dana, que fue tan violento también en Valencia? ¿Qué sentiste en estas dos experiencias? O sea, ¿qué te pareció? Pues allí impresiona ver las ciudades arrasadas, pero como si hubiera sido una guerra. O sea, es alucinante que el agua destruya tanto. O sea, es que tenéis que hacer una idea que es todo lo que esté en la calle está roto. O sea, todos los bajos de un montón de pueblos. Entonces es hasta casi más... O sea, yo he cubierto un bombardeo en Kharkiv a las 2 horas de que cayera, una bomba planeadora de 500 kilos, que la escuché, estaba yo haciendo otras cosas y la escuché, llegué a las 2 horas y a las 3 horas no estaba restablecida el tráfico y tal, pero es una putada, o sea, mató a los 5 o 6 que les cayó cerca, dañó muchas ventanas de edificios, reventó los cristales de un área grande, pero bueno, o sea, es muy jodido. Lo de las inundaciones así con esa potencia. O
está arrasado todo. Más luego Y bueno, lo que preguntas de cómo es cubrirlo y tal, pues también impresiona mucho más, claro, si es gente que es muy parecida a ti, o sea, por el idioma, por el valenciano, por todo, o sea, mucha tela. Eso yo, claro, me fui allí pensando que era una gota fría y tal, y llegué de noche al día siguiente y cuando se hizo de día al día siguiente, ya vi que era una locura. Y llegué de noche... Llegué y eso, un saqueo aquí, otro allí, la policía, oye, que están reventando con radiales el banco este, o sea, la purga. Sí, o sea, estoy exagerando, pero que vi saqueos, en plan, por llegar por la noche. Y al día siguiente, solo hacía 2 días de esto, mi primera imagen es un centro comercial arrasado, en plan lleno de barro, y la gente recogiendo comida, buscando entre el barro, ¿sabes? Con los carritos de la compra. Y parece que lleven así un mes, ¿no? Porque dices, joder, come de lo que tengas en casa, pero claro, es que te pillas sin comida en casa. Y es una... No nos imaginamos, la verdad, lo dependientes que somos de que se arrase... Es que aunque no muera nadie, o sea, solo con borrar de una hora para otra todos los bajos comerciales de una ciudad, es un caos. Es un caos. Y yo no me lo esperaba tan dramático. Bueno, no sé si de pronto abrimos como preguntas al público, ¿no? A ver si alguien tiene algún interés en un tema particular. Pablo, desde el punto de vista, respetando lo que es el periodismo, pero desde el punto de vista humano, no sé si tuviste algún episodio donde mueren personas y ¿qué piensa uno? ¿La fotografía o la ayuda a la gente? Desde ese punto de vista humano, ¿cómo te pudiste sentir si sufriste un evento de ese tipo? No me he visto nunca en una situación de salvar a la otra persona por tener que hacer la foto. Yo creo que salvaría. O sea, al final puedo hacer muchas fotos y me pagan lo mismo por una que otra. Y se pueden hacer las dos cosas. O sea, yo por ejemplo ahora con lo de la Dana y tal, pues yo he estado trabajando, pero pues como estaba en un centro de voluntarios y tal, pues sí, con mi coche podía acercar a alguien a un sitio, llevar una cosa de aquí para allá o lo que sea, pues sí. Pero yo cuando voy a trabajar también soy un profesional y no estoy para ayudar. O sea, puede que de forma colateral pase algo y estés en el sitio correcto en el momento oportuno. Pero para eso nos formamos también y tenemos cursitos de primeros auxilios y tal. Pero bueno, hay profesionales también para eso, más formados. De hecho, ahora vas a hacer un curso, ¿no?, con Reporteros Sin Fronteras. Sí, o sea, es muy típico. O sea, de hecho, los medios buenos, si no tienes preparación y cursos de movimiento en zonas hostiles y tal, no te compran, no te deberían de comprar material. Hola, muchas gracias por contarnos tu experiencia, la verdad. Es muy interesante escuchar desde tu punto de vista. Mi pregunta es como periodista o fotoperiodista, cuando nosotros escuchamos sobre esos conflictos, hasta la Dana que está cerca, pero escuchamos como la foto desde lejos. No sé, cuando te acercas tú personalmente a por ejemplo, el conflicto de Ucrania, ¿no ves que el conflicto es tan grande que a lo mejor te sientes que tú personalmente no puedes cambiar nada o la humanidad no puede cambiar nada? Hemos pasado el límite de que ya no podemos volver hacia atrás. Como que esos conflictos desde un punto de vista tan cerca se ven tan grandes. ¿Cómo sientes sobre eso? Tienes que tomártelo de manera profesional, porque si te dejas llevar por yo voy a cambiar esto o lo otro, es que te quemas como una cerilla, o sea, eso es muy grande. Yo eso se lo he dicho a un montón de voluntarios estos días en Valencia. Gente que la veía ahí ordenando bolsas a las 4 de la mañana en un sitio con toneladas, en plan descansa, ¿sabes? En plan... Porque te dejas llevar por la adrenalina, por tal, y es real. Pero yo no, o sea, es que no puedes sentir eso, que vayas a cambiar una cosa tan grande tú como, o sea, ya hasta a las élites se les quedan grandes estas cosas. Yo creo. Sí, empatizo mucho por tu interés de documentar la guerra. También me gusta mucho la fotografía y sí que en el futuro me gustaría como explorar ese tema. Y quería preguntarte cómo son los primeros pasos para trabajar como fotógrafo freelance, cómo contactas con las agencias, qué es lo que te piden, cómo sacas la información de qué sitios son seguros, dónde puedes documentar, dónde no.
Lo de los sitios seguros y tal depende cada sitio viendo, hablando con compañeros y investigando, haciendo preproducción del tema que vas a trabajar. Y lo de vender a las agencias, cada una tiene su forma de trabajo, algunas pagan por foto, otras por encargo de al día, es lo normal. Y tú tienes que al final introducirte a los editores y establecer como una relación ahí de colaboración con ellos. Y luego están los pitch, que es como las formas con las que tú le entras a los editores de revistas, de lo que sea, que es la gente que está mirando los trabajos que se proponen desde fuera. Pero, bueno, hay muchas formas, pero al final es muy difícil que te formen a ti porque digan, vale, quieres trabajar de esto y te meten y te curtes dentro de un medio. O sea, te puede pasar, pero es ser afortunado. La mayoría de compañeros que conozco y tal o sea, que han ido por su cuenta haciendo temas de cosas y bueno, al final pues encadenas que si colaboras con un medio o entras en uno, en otro, acompañas proyectos personales, haces exposiciones. Las ONGs, por ejemplo, las fundaciones también necesitan muchas imágenes que documenten temas que suelen fijarse los fotoperiodistas, entonces suele haber simbiosis ahí de poder trabajar. Entonces tú primero vas con tu dinero de bolsillo al lugar. Es que depende. O sea, idealmente no. Pero sinceramente se regala mucho trabajo para iniciar. Yo, de Ucrania, por ejemplo, sí, o sea, necesitas ahí tener 3.000, 4.000 euros para irte tranquilo y alquilarte un coche un mes, una casa un mes, pagarle a una persona, tal. Y si tienes los contactos y consigues meter las fotos y tal, lo puedes recuperar y ganar. Pero también por ejemplo, la agencia con la que yo trabajaba ya no está cogiendo más gente porque se le lanzaron muchos. Porque es de las pocas que está trabajando con independientes y eso. Y yo tuve la suerte de que les escribí cuando empezó la guerra y bueno, pues hice ahí el contacto. Pero al final, si estás en los sitios, yo creo que, o sea, lo mejor es, si a ti te interesa algo, en plan, haz fotos de eso, porque no te vas a ver mal si luego no te lo compran, porque ya a ti te interesaba, entonces ha sido porque has querido. Y luego, una vez en el sitio, vas a ver gente que necesita fotos. Unos por casa y por comida y otros por dinero. Tampoco le vendas al diablo, pero... La mayor parte de las fotos de la agencia turca que has nombrado, que es una de las mejores, una agencia muy potente, se han publicado en medios anglosajones, ¿no? Digo, pues si quieres explicar esto, sí. En algunos de los más importantes, ahí hay algunas referencias, está el Guardian, por ejemplo. Oye, ¿qué se siente de ver un trabajo tuyo publicado en uno de los mejores periódicos del mundo, como es el Guardian? Está guay, pero también al trabajar con agencias, o sea, te das cuenta que es como que se meten en la línea porque los medios pagan una suscripción a las agencias y cada día les llegan muchas fotos. Entonces así es como les llegan y claro, mola. Yo luego me lo pongo en la web como de he colaborado con tal y tal. Pero bueno, eso, es que pierdes el control, porque igual que salen publicadas ahí, salen publicadas en medios chungos de extrema derecha, de Polonia o cosas así. Pero no están puestos ahí. ¿Y ahora las de la Dana también...? No, sí, se habrán movido por ahí, pero sí, eso cada agencia tiene sus medios. O sea, con Anadolu, por ejemplo, es más difícil meterte en medios occidentales, porque suelen tirar más de AP, Reuters y tal. Se fían más también. Pero bueno, o sea, al final yo estoy muy contento con Anadolu a nivel de trabajo en Ucrania porque ha sido muy cómodo, pero también una cosa que no tengo que estar diciéndoles, oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o sea, yo hago los temas y voy enviando y ya está. Entonces, estar ahí pidiéndole permiso a alguien para, no me interesa, hostia, ya cancelo. O sea, al final es estar pendiente de otra cosa más, ¿sabes? Entonces, les agradezco bastante a Anadolu, que me hayan apoyado para poder estar allí trabajando. Aquí y luego allí, aquí. No, ellos dos. De hace rato están al Sí, venga, primero tú y... Hola, buenas tardes. Buenas. Yo vengo representando a una ONG, Escuelas Solidarias, que trabajamos como cooperantes en enseñanza. Entonces, por un lado, empatizo, te iba a preguntar una cosa, pero con lo que has dicho, empatizo cuando has dicho lo del egoísmo. Yo sí que te entiendo, porque sí que quieres ser parte, quieres ayudar o hacer, pero de alguna forma tú interiormente te hace sentir bien que estás haciendo algo. Que sí, que es un egoísmo sano. Que mucha gente tuviese ese egoísmo iría mejor, pero que en el fondo también haces cosas porque te hace sentir esa fuerza, ¿no? Esa que estás haciendo algo correcto.
también un poco por lo que ha comentado él, que lo de la cooperación, yo estoy comparando un poco lo que está diciendo con nuestra experiencia y desde fuera se ve como, bueno, aventurero o que bien, en que puedes ayudar, que puedes ir, es muy duro. Tanto la cooperación como todo eso realmente es muy duro porque no puedes ayudar. Puedes dar un empujoncito y te vienes luego a tu casa con un malestar, pero casi que te has ido. Por eso empatizo en eso. Mi pregunta iba dirigida como docente, que trabajamos sobre todo con niños, con respecto a los reporteros y a las fotos que se hacen, el contacto con niños, las fotos de niños y la relación con los niños. ¿Hay algún tipo de legislación o algo? Porque claro, hay fotos que son muy interesantes de documentar con los niños, pero hay que tener como cierto tacto. Sí, claro, necesitas la autorización del responsable. Pero muchas veces esta autorización es con una mirada o un tal, en plan, si va acompañado de la persona tal, puedes hablar. Es que depende el uso. Si las fotos son, por ejemplo, para publicidad, para un uso comercial, ahí firmado y todo, ¿sabes? Porque vas a explotar la imagen. Cuando es para uso, creo que se dice editorial, para prensa, es más laxa la ley. Entonces tú puedes hacer fotos por la calle en espacios públicos si hay un interés público y no se te pueden negar, pero igual con infancia es complicado. Y yo, por ejemplo, con agencias aquí en España, te lo dicen, en plan, no saques fotos de niños. En plan, si es ultra necesario ya se habla con la persona y se consigue la autorización. Pero en general, si es una foto por la calle, pues no. Me gustaría decir que necesitamos personas como tú. O sea, que cuando le he dicho que fueras por tu cuenta, me conmueve hasta el punto de que me recuerdas a Miguel Gil, que es un periodista que para mí es paradigmático. O sea, él trabajaba como abogado en Barcelona y cuenta la leyenda que el día que descubrió que su vida en adelante iba a ser cómoda y segura, cogió una moto de trial y se fue a trabajar en la guerra de Bosnia con una acreditación como reportero de la revista Solo Moto. Pero su viaje le llevó no solo por Bosnia, por Kosovo, donde dicen que una foto suya cambió lo que estaba ocurriendo en Kosovo, en Irak, y acabó en Sierra Leona, creo que en 2003, en una emboscada de redes. Necesitamos personas que se lancen. Y yo les decía que no sabía por qué estaba ahí, pero que estaba. Entonces, necesitamos ese tipo de personas, porque si solo vas porque te envían para cubrir según un determinado interés, se pierde la libertad de espíritu, ¿entiendes? Porque tú estás ahí colocado para, como... Entonces, en ese caso, si sois personas necesarias, entonces realmente es agradecer tu trabajo y tu presencia aquí, darles a conocer tu trabajo y lo que estás haciendo. O sea, creo que es importante. Bueno, yo te lo agradezco mucho que lo digas, la verdad. Estos días en Valencia no me había reconectado tanto con el valor del periodismo como allí, porque yo he trabajado mucho en Latinoamérica y allí vas volando, a veces te presentas a los sitios y te dicen ven, pasa, documenta, quieren mostrarte y enseñar. Y estos días aquí, claro, la gente estaba igual. Y también te dejaban mucho los militares y estaban a su rollo, estaban otras cosas más importantes y la gente con muchas ganas de enseñar y agradeciéndote de estar ahí. Entonces, gracias. ¿Puedes decirlo? Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Yo te quería hacer dos preguntas. La primera que te quería hacer es cómo se vuelve de la guerra. ¿Qué te cambia? ¿Qué te cambia la guerra? Como persona, si nos quieres hablar un poquito de tu experiencia personal. Y la segunda pregunta que te quería hacer es que cuando fotografías emociones, miedo, desesperanza, desesperación, y entiendo que para fotografiar eso empatizas la persona. ¿Y cómo disocias después tu propio sentimiento de tu profesión? O sea, ¿cómo se maneja eso? Es difícil, ¿no? Para mí entender cómo haces esa disociación entre la emoción que has recibido y la fotografía que quieres. Pues yo creo que voy un poco ya en automático, porque en un momento así de ver por tu seguridad, tal, también estás pensando en encuadres, en eso, y ya es por haber cubierto muchas cosas. O sea, no pienso, cuando veo la foto, la hago y luego pienso, ¿sabes? O sea, yo tuve un accidente con mi expareja en Colombia y hice fotos durante el accidente, la asistí y tal, pero me salió a documentarlo. Entonces tampoco pienso mucho ahí en el momento. Pero porque ya he pensado antes de por qué estoy ahí y que voy a hacer las fotos y... Estas imágenes o los
Sí, pero yo vi con 13 años ya decapitaciones en la biblioteca del cole por internet, ¿sabes? O sea, que luego se nos quejan por 4 fotos de tal, pero hostia, por internet ves cosas. Y yo soy generación de esa, o sea, de ver cosas. Antes era más fácil, me daba a mí esa impresión. Pero, a ver, que no quiero decir que sea súper insensible ni nada de eso y que no me afecte, pero que tampoco, no sé, respecto a... Yo no siento que me haya cambiado especialmente el haber ido allí a trabajar. Y como para ampliar esa pregunta, ¿no te ha aumentado más bien como la adrenalina? O Claro, sea, también. te lo pregunto porque yo trabajé con, ustedes los conocen supongo, con David Beriay y Roberto Fraile. Trabajé muchos años con ellos y era muy amiga de ellos. Y Pablo siempre me ha recordado muchísimo a Roberto Fraile, porque David Beriay todo el tiempo estaba cubriendo temas clandestinos y difíciles y que uno estaba en riesgo todo el tiempo, pero Fraile no esperaba sino la hora como de las vacaciones. Y yo siempre le decía, y todo el tiempo en conflictos armados, grabando en el trabajo para la productora. Y cuando cuando llegaban las vacaciones, yo le preguntaba a Fraile, bueno, Fraile, ¿y ahora qué vas? No, estoy súper contento. Uno dice, va a descansar con su familia. Y Fraile me decía, no, súper contento porque llegan las vacaciones. Y yo, ¿para dónde vas? Y me dijo, no, para Siria. Y siempre era, no, para Siria. No, o sea, siempre era, sus vacaciones era irse a cubrir otra guerra. Entonces no sé en qué momento esto, y te lo pregunto porque tú me lo recuerdas. Y esto empieza como no sé si te has dado cuenta, si te has rayado un poco, si tienes la necesidad de estar no sé, cómo manejas la adrenalina y esa sensación de que además te pone en riesgo. Sí. A ver, es que no tengo tanto tiempo lidiando con situaciones tan extremas como puede ser hacer fotos en Ucrania, entonces sí que nuestro trabajo como fotoperiodistas te hace moverte en sitios que son adrenalínicos quizá, o que pasan muchas cosas. Hay grandes eventos, conciertos, o sea, estás cubriendo conciertos sin parar y al final te acostumbras a cosas así masivas. Pero el tema de guerras no te puedo decir así a largo plazo cómo me ha afectado. Sí que, por ejemplo, al volver, yo he estado pues tiempo que al escuchar motores me levantaba de la cama, porque a ver si se transformaba en un ruido más peligroso. Pero no quiero yo convertirme en un junkie de la adrenalina. Claro, es que, o sea, en nuestra profesión se dice mucho de la gente que se engancha a eso, pero yo me he dado también al ir en Ucrania o en otros sitios así, te das cuenta que en el mundo de los cooperantes y de mercenarios y tal, también hay gente así, que va por la emoción y por la aventura, porque es una aventura, claro, si no te toca a ti de cerca y tienes que estar, por ejemplo, mira, ahora he leído que hay una fotógrafa del país que le ha tocado la Dana y no ha podido trabajar porque estaba pues a cosas más importantes, estaba a su familia, sacando agua de su casa, Mónica Torres. Y claro, a los que vamos de fuera pues a veces es hasta una aventura, porque no es tu casa ni tu ciudad lo que se ha ido a la mierda, pero tienes que intentar pues no dejarte llevar por eso, que es natural, o sea, es una aventura, mucha gente ha ido así a las guerras, por eso. Otra ahí. Hola, bueno, eres un fotógrafo muy joven y quería yo comentarte un par de cosas. Como yo lo recuerdo, terminas la carrera y creo que ese mismo año te vas a Sudamérica y la primera foto que nos llega tuya es en la selva colombiana con unos tíos con unos cárteles, estuvimos pasando montañas y unas semanas o meses después hablamos, estás malo, tú y tu amigo estáis en Lima, creo, y te pones malo y al final hablando resulta que había habido un desajuste de cárteles y día sí, día no mataban a un vecino. Y entonces, me acuerdo que sal del barrio y saliste y ya se te pasó. Entonces, has vivido una cantidad de experiencias que te tiraste ahí al río y hablas, no, me voy a Ucrania en un avión que vale 100 euros, claro, y el tren, 3 autobuses y tardas 39 horas en llegar. Entonces... Hay que venderlo bonito, es que si no se mete más gente. Es que si lo pasara mano iría, lo que sí. Es vocación. Y bueno, como sé que hay mucha gente de la universidad que están en clases, ¿hay algo que no les aconsejaras hacer? ¿Tú has hecho algo que les dijera, mira, esto quizá mejor no?
No sabría qué decir. O sea, claro, muchas cosas yo he visto a toro pasado, es fácil decirlo. Pero... No, pues que te asegures, o sea, que intentes no dejarte llevar, que hay muchas oportunidades y muchas formas. Pero claro, es que así en general no sabría qué decir. Es que, o sea, antes se podía decir, ves por aquí y te va a fichar tal medio, pero hoy en día ves gente que está puteada dentro de medios, otros que están callados y colaboran con una revista japonesa y les va bien, otros que se mueven con fundaciones y ONGs y acaban trabajando en los temas que les interesan. Entonces hay tantos caminos y con internet formas de publicar que no es lo tradicional, pero te permite un poco, pues por vocación, estar en los temas que te interesaban, que igual ahora no puedes hacerlo estrictamente desde el periodismo y trabajando para un periódico solo, que al final cada uno que se busque el camino. O sea, no sé. Lo que pasa es que esto un poco esta reflexión hila con lo de antes, ¿no? Yo que llevo muchos años trabajando con gente joven, aquí 20 años ya con periodistas, con cientos, ¿no? Cada vez, o sea, es difícil encontrar, los hay, y son los buenos, gente que tiene esa vocación, pero esa mirada, esa inquietud, ¿no? Por ejemplo, en esta mesa hay dos, allí hay otros dos. Cada promoción hay alguno, ¿no? O sea, es decir, llega la pandemia y esa inquietud porque te fuiste a Barcelona, ¿no? Y publicar, o ahora lo de Valencia, ¿no? Es decir, esa necesidad de ir a por un buen trabajo y ya veremos cómo esto lo financiamos, ya veremos, pero dar ese paso, tener ese instinto, es la palabra que no me salía. Ese instinto se tiene o no se tiene. Entonces hay gente que lo tiene y le viene de marca, me imagino, no lo sé, y luego lo trabajan y lo desarrollan más. Pero bueno, yo es lo que digo, ¿no? Que pues hay gente como tú y como Andrea y como otros que tenéis ese instinto y entonces por eso y más hoy en día, pues para nuestra profesión es necesario que salga ese tipo de gente, más cuando estamos en una sociedad muy dormida y que necesita pues este tipo de actitudes, ¿no? Así que yo lo que te animo es que sigas, que no bajes la guardia, ¿no? Y sigas tan activo, ¿no? Sí. Había más preguntas por ahí, ¿no? Mira, estaba Laura y luego Miguel Ángel. Osala. Pablo, felicitaciones. Gracias. Hoy, hablando de datos, de lo que encontraste, ¿qué fue lo que más te sorprendió? A mí me llamó la atención ahorita esta organización, esta foto de la calavera y la organización, la cita que cuentas, la organización que se dedica únicamente a encontrar cuerpos de soldados rusos para intercambiarlos por los muertos, por las víctimas ucranianas. Y pues debe ser muy impactante dedicarse a eso. ¿Qué de otras cosas que encontraste te pareció como así impresionante? Pues esta organización, lo curioso es que el tío lo lleva haciendo desde antes de la guerra, porque buscaba cuerpos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que habían ahí. Y al final, mira, ha acabado recogiendo cuerpos en medio de esta guerra. Y cosas que me impresionan, mira, me impresionó mucho el coste. O sea, yo no conozco mucho de armamento, entonces todo el rato iba preguntando, ¿eso cuánto vale? ¿Eso cuánto vale? Y es alucinante el dinero que se mueve en una guerra. Ahí te das cuenta de que, joder, o sea, es que es un negocio... O sea, hay misiles de 13 millones de euros. Miguel Ángel. Sí, retomando un poco el tema de la guerra en Ucrania, porque tú, podríamos decir que al principio del conflicto estuviste en el Donbass, estuviste en Crimea hace unos años y ahora has estado en el frente ruso-ucraniano. Entonces, ¿hay algún tipo de diferencia que tú hayas notado o que hayas apreciado entre ese conflicto inicial al que has asistido ahora? Algo que te llama la atención, ¿qué diferencias pueden haber? Pues mira, cuando fui la primera vez que no había empezado la guerra, que fue en Odessa, que fui a Cuba, sí, habían manifestaciones prorrusas y pro-ucranianas dentro de Odessa. Eso ya no lo ves. O sea, y luego pues ves menos hombres por las calles en las zonas de... O sea, se nota que hay una movilización grande de la población.
Y luego el tema del cansancio de la gente y las opiniones ya no tan de cerrar filas, ¿sabes? Como al principio de la guerra. Ya pesa un poco más el, joder, pero ¿cómo vamos a ganarle a los rusos? ¿Cómo quieren que les cuenten? O sea, eso me lo han dicho muchos ucranianos. En plan, que sí, que yo estoy con Zelensky, con Ucrania, soy ucraniano, no quiero que se vayan los rusos, pero es que necesito saber cómo vamos a poder ganar esto para poder seguir haciendo el esfuerzo, porque es que si no... Pero bueno, de todo, o sea, esta no es la opinión tampoco generalizada, o sea, hay gente que está ultra mega convencida de seguir luchando hasta el final. Por ejemplo, lo de los voluntarios que ahora hemos visto de la Dana, eso allí en Ucrania es lo mismo, o sea, es una movilización de voluntarios brutal alrededor de todo el país, de propios ucranianos. Hay mucha gente, menores, mujeres, hombres que igual no están en el ejército, pero van y hacen mil historias, porque claro, es una situación de emergencia y al final pues tiene una movilización social muy grande. Un poco en la línea de lo que dice Miguel Ángel de esta última etapa que has estado en el frente, yo creo que les puede resultar interesante que les expliques. A mí me sorprendió, por ejemplo, mucho cuando me enseñabas esos vídeos en trinchera, o sea, que al final la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que tampoco ha cambiado tanto, porque son trincheras, pero en ese caso lo que están es en las trincheras fabricando drones. ¿Y cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hacen? Pues el tema es que los drones se han metido como dentro de la artillería. Entonces ahora la artillería tiene morteros, las piezas de artillería y drones. Entonces en las líneas del frente está lleno de trincheras y por ejemplo, para hacer algunas de las fotos que se ve ahí de pilotos con drones, pues bueno, estuve viendo un día cómo trabajaban. Entonces esta gente se mete bajo tierra y se pone a hacer drones sin parar, a coser explosivos a drones de piezas de carbono, de esto con lo que hacen los barcos de regata, y luego van saliendo del agujero, los plantan, se vuelven a meter corriendo, los lanzan y se quedan ahí viendo una pantallita y los llevan hacia, depende de lo que lo hayan cargado. Pueden ser drones que los estampan de una y es un dron que vale 500 euros, lleva como el mismo, lo que se le pone a un RPG más o menos, se lo ponen a un dron. Luego le pueden poner munición inflamable, metralla, que suelte bombas y vuelva, bomber se llama, entonces esos vuelven. Es más peligroso porque te dispara y luego vuelves al sitio, pueden mirarlo y ver dónde estás directamente. Y entonces yo he visto a esta gente 24 horas en plan apurar hasta salir para mear. O sea, es vivir como ratas, o sea, se sienten inseguros al estar así a cielo abierto. Y paranoiados con las hélices de los drones, drones de reconocimiento a punta pala, o sea, unos que simplemente están mirando. Esta gente por la mañana, ya te digo, yo estuve con ellos de 1 de la mañana a 4:30 de la mañana, estuvieron haciendo drones, yo me desperté, estaba todo rodeado de drones ya preparados. Y unos antes les han pasado una foto del mapa del pueblo, en plan, aquí y aquí hemos visto movimiento. Entonces les dan objetivos para ir pum, 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 tocándolos. Y es muy barato, bueno, imagino que sabréis de lo que está pasando con los drones, o sea, ha cambiado un poco la guerra. Se usaron por primera vez en Siria y en Siria y en Irak sí con el ISIS, pero en Ucrania se han llevado a otro nivel, ya a hacer regimientos de drones. Hay fotos ahí de campos de entrenamiento de soldados que todos les van pasando a formarles en drones. En Rusia están enseñando a volar drones en los institutos, me parece. Y aquí estamos legislando mucho para volar drones también, me parece a mí. O sea, creo que es una cosa que deberíamos dejar más libertad para que la gente sepa, porque es que la aplicación es mucha, no solo para esto, que tal, pero... Sí, yo te quería preguntar acerca de esta modalidad nueva de guerra con drones. Se ha visto mucha gente joven en este ámbito porque es un apartado que necesita mucha pericia. Sí. Y quería preguntarte si no has notado también que se rompe la barrera de lo real. Sí. No ves una pantalla, un videojuego. No, sí. Mira, yo hubo un momento que estaba delante de un soldado con un casco FPV, así en medio de la sierra, en plan montaña, y con moscas por aquí, y le picaban las moscas, se le ponían en la cara, y el tío estaba abstraído porque estaba pensando en la pantalla. Y digo, es que esto lo veo con la mente de hace unos años y el tío parece un hechicero
ahí conectándose con tal para hacer una explosión a kilómetros. Y luego encima es eso, él lo ve por una pantalla, ¿sabes? Que yo luego he escuchado que hay pilotos de drones que tienen estrés postraumático diferente al de otros soldados porque pueden llegar a ver las víctimas suyas. Pero luego he visto también soldados en plan como jugando a la Play, ¿sabes? Porque también es mucho menos traumático que acuchillar a alguien al final. Entonces sí, se va. Y cuando ya no los controlen humanos, claro, se puede despersonalizar mucho más y hacer mucho más. Sí, a mí me recuerda, a la guerra civil española, que fue como la primera así que se utilizó la aviación de guerra y venían aquí potencias a testear armamento nuevo. Pues esto de Ucrania un poco parecido. En Alicante lo testearon bien, sí. Había otra pregunta por aquí. Sí, yo me gustaría saber, tú eres, como ha dicho el nombre, tú eres una persona joven, tranquilo, viviendo como estudiante de carrera aquí en Elche y quieres ir a América Latina o a Ucrania. ¿Cómo te ha venido la idea de ser fotoperiodista? ¿Cómo te ha venido la idea de cubrir zonas de conflicto? ¿Tú piensas que a ti personalmente te gusta lo que es peligroso o de verdad lo que has dicho también de que si no lo haces tú nadie lo va a hacer? No. Me refiero, no lo has dicho, pero ¿por qué? Me preguntas por qué lo haces. Bueno, porque, a ver, yo me metí a periodismo sin vocación de ser periodista, pero luego dentro de la carrera vi el oficio de fotógrafo y me gustó. Entonces vi que me gustaba estar en ver las cosas en primera persona y me gustaba me gustaba mucho la historia, pero no me gustaba tanto el trabajo de historiador. Entonces por eso me metí a periodismo, pero más viendo eso, el oficio. O sea, y era un poco por ahí. Y luego encima se me juntó el tema de fotografía y tal, y también me gustaba por otras cosas. Y entonces era una buena mezcla para tener como trabajo. O sea, a mí me gustó el trabajo de fotoperiodista. Y entonces luego lo de que me fuera a Latinoamérica ya fue porque cuando vi cómo era el trabajo y estudié un poco la cosa, dije, aquí no me quedo ni de coña. Fue por eso. ¿Cómo te ha surgido la idea por primera vez? ¿De ir a Latinoamérica? Porque no había estado nunca, me interesaba mucho conocer allí y la facilidad del idioma era una ventaja. Y luego tenía muchos amigos allí que me acogieron. Entonces, pues estuve un año aquí trabajando, decidiendo si estudiar un máster o ir por allí por mi cuenta y ver qué podía hacer, si encontraba ONGs para trabajar o colaboraciones con medios y tal. Y por eso fue. Muchos periodistas lo hacen, o sea, terminan y te vas a un sitio. Es que también ahí estás en un momento fresco en el sentido de que puedes hacerlo, igual no tienes muchas ataduras y no es lo mismo. Si te quedas, aceptas un trabajo, empiezas a coger lazos y tal, y eso luego es más difícil. Porque yo comentar una cosa, me acuerdo cuando te matriculas de periodismo, que andabas por ahí dándole vueltas a la historia o a arqueología, no sé qué, y un día me dice, voy a hacer periodismo, ¿sí? Y dice, sí, porque así voy a estudiar lo que quiero. Así lo dijo, y claro, es por un tema y lo que Sí, yo tenía esa en la mente, en plan, al menos puedo ir saltando de un tema a otro. Si me apetece ver trenes, me pongo a hacer reportajes de trenes ya. Sí, o sea, si te lo montas bien con este oficio puedes meterte en lo que te interese, o sea, yo eso lo agradezco un montón, o sea, me he metido en fábricas, me han enseñado cómo funciona hasta una fábrica de Ontinyent de escaleras, o sea, por dentro flipas. También te ayudó el círculo que teníais de colegas, ¿no? De amigos en la universidad. Eso hace bastante. Sí, nos fuimos 3 amigos de aquí de periodismo, que uno está ahí sentado, a vivir ahí en Lima juntos, mientras trabajábamos y tal. Sí, al final Dios los cría y ellos se juntan. Pablo, una pregunta. Aquí tienes volviendo a tu trabajo, aquí tienes una pequeña selección de fotos, pero ¿cuántas fotos tomaste en Ucrania y qué va a pasar con todo ese material? ¿Qué proyectos tienes? ¿Dónde lo vas a dejar? ¿Dónde lo podremos ver? Pues ahora, gracias a la Universidad Miguel Hernández, vamos a hacer un libro en el futuro, pero bueno, haré muchas cosas, espero, con las fotos. Al final, es lo bueno de trabajar con una agencia en un tema así, o sea, que te permite ir a hacerlo y además creas un archivo de fotos que le puedes dar una segunda vida o puedes hacer cosas, porque es un tema pues que va a tener relevancia en el futuro, que se van a tener que seguir hablando
y no lo tengo claro, pero bueno, y número de fotos no lo sé, pero tendré igual, o sea, miles, pero no sé, igual 10.000 o por ahí tendré. No lo sé. Igual 10.000. A ver, un día de fotos puedes Mentira, yo hacer entiendo. 1.000, 2.000. En una boda una persona se vuelve con 3.000. O sea, pero yo ahí disparo mucho menos que en una boda. Pero que todos los días está haciendo fotos, pues al final, por ahí calculo. ¿Y la selección es difícil? Claro, sí, sí, eso es uno de los trabajos de fotógrafo. Pero normalmente ahí es mejor que te ayude una persona, porque es difícil que tú te edites tu trabajo, que te lo selecciones tú. Entonces, los fotógrafos lo que solemos hacer es dejárselo a otro compañero y tal, y que lo vea y que te lo limpie. Y hablando de Ucrania, ¿qué es algo que nos puedes decir que no llegamos a escuchar en los medios de comunicación? ¿Qué es algo que tú podías ver ahí, que está claro ahí, pero no está claro para nosotras y nosotros aquí? Pues que, aunque no se hable de los medios, se tiran bombas todos los días. Todos los días muere mucha gente, pero miles, ¿eh? Todos los días. ¿Qué más? Que no se sabe, no sabemos cuánta gente ha muerto en total. El tema que has dicho en el pasado, había gente prorrusa, gente pro-Ucrania. ¿Cómo es la etnia rusa dentro de Ucrania ahora mismo? ¿Cómo siente la gente que está ahí, que en algún momento de su vida sentían que formaban parte? Pues es muy complicado porque imagínate un país que tiene dos sentires, que de repente estalla un conflicto armado con un estado respaldado a cada uno, es casi una guerra civil, pero los ucranianos dicen que esto es propaganda de los rusos, o sea, es muy complicado. Entonces, pues todo lo que te imagines, en plan, familias que se han peleado. Yo tengo así amigos que me han dicho que ya no pueden hablar. Tengo un amigo de Donetsk, mi fixer, que ahora como trabaja con periodistas españoles y tal, él ya no va a poder volver a Donetsk, porque a él para los rusos y las nuevas autoridades de allí es un enemigo. Y entonces así, pues, todas las historias. Y es que Ucrania es muy grande, es muy grande. Aunque has dicho que tú no entiendes de geopolítica, pero... Sí, o sea, ¿Qué crees que puede pasar en los próximos años en el conflicto ahí? Yo creo que le van a quitar el apoyo a Ucrania al final. Entonces creo que van a forzarla a una paz. Claro, o sea, una paz. O sea, es que es muy difícil mantener. Rusia ha reconfigurado para hacer una guerra de industria sacando su armas, entonces no puedes calcular así. Yo no sé, o sea, no sé. Hay mucha gente me decía que quizá lo que habría que haber hecho es entrar, si entras con el todo, ¿sabes? En plan, con soldados de aquí de Europa. Han ido entrando poco a poco como si fuera una partida de póker, ¿sabes? En plan, para que no se retire Rusia, es que no lo entiendo. ¿Alguna pregunta más? Cerramos aquí. Venga, la última. Bueno, muchas gracias por todo lo que estás explicándonos. Yo tengo una pregunta que es que como periodista, ¿no? Como fotoperiodista, muchas fotos evidentemente se te quedan en el tintero y luego, como sabemos, pues hay cosas que interesa que se sepan y otras que no se sepan. ¿Tú te has planteado alguna vez montar o trabajar con medios más alternativos por el coraje ese que te puede dar a ti de decir, joder, es que esto quiero que se sepa, que para eso estoy, y resulta que no se puede saber porque no conviene? ¿Te has planteado alguna vez alguna historia de esta? Sí, yo la primera vez que publiqué fue en Diagonal, que es un medio así autogestionado, montado por tipo cooperativa, que de ahí salió El Salto, y con El Salto suelo publicar también bastante, y es un poco por militancia, por lo que tú dices. Y muchas veces me han escrito de, oye, tenemos una revista de así fanzine, de movimientos sociales y tal, y ahí encantado de ceder y apoyar con eso. Sí. Para gente que nos gustaría, me incluyo, trabajar en este tipo de medios, ¿cuál recomendarías? ¿El Salto? ¿O hay algunos que te ponen...? El Salto, Pícara, pero es que hay un montón. O sea, por ejemplo, en Barcelona, en cada barrio, cada movimiento social puede tener su fanzine. Entonces depende del tema que quieras publicar, pero si tienes algún tema tal, si quieres hablamos luego y seguro que yo o algún compañero periodista te sabemos decir dónde lo puedes enviar. Claro. Bueno, pues con este acuerdo vamos a
Vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Andrea, de verdad, muchísimas gracias por la paliza que te has pegado, por acompañarnos. Gracias a todos por vuestras preguntas y a Pablo por tu trabajo y que sigas así. Bueno, gracias a vosotros también por apoyarme con la exposición.